Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de Cambio en Línea, en esta ocasión con la directora general del Centro Regional de Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina, conocido como el CREFAL, pero no corresponden las siglas con el contenido, ¿sí? Correcto. Bueno, primero, Samuel, qué gusto estar aquí con usted en este medio y a toda nuestra audiencia. Muy buenos días. Bueno, decía que no corresponde el CREFAL con Centro Regional de Educación de Jóvenes y Adultos en América Latina. Es uno, y lo otro, teníamos la idea, la imagen de que CREFAL se dedicaba más a la alfabetización que a otra cosa. Claro, a ver, primero me gustaría dar un contexto del CREFAL. El CREFAL es un organismo internacional cuyo principal instrumento de vinculación con los gobiernos y con la parte académica es la cooperación. CREFAL nace en los 50, atendiendo principalmente la formación integral para el desarrollo de las sociedades en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, enfocado al abatir el analfabetismo. Después transita de enfocarse en modelos para abatir el analfabetismo en fortalecer la educación básica, y por eso es que cambia la F de CREFAL, es educación fundamental. Después incorpora en los 70 a jóvenes y adultos, y ahorita en esta nueva etapa de CREFAL, a partir del 2008, es educación a lo largo de la vida, en donde se atiende a la educación de los adultos para atender la primera infancia. Y ya vemos no la educación segmentada, sino la educación como un continuo dentro de la política educativa. Y bueno, de una manera nos dices que es el CREFAL. ¿Qué hace? CREFAL es un organismo de altos estudios en donde se diseñan modelos pedagógicos en el aprendizaje de los adultos, cómo aprenden los adultos y cómo el tema educativo trasciende de manera transversal a todas las áreas de nuestro entorno, por ejemplo, los derechos humanos, las políticas públicas, la multiculturalidad, todo lo que tiene que ver con la sistematización y las buenas prácticas dentro de los programas, modelos de política educativa en América Latina, y también todo lo que tenga que ver con la evaluación. Yo creo que es muy importante en cualquier esquema que se implemente hacer una etapa de evaluación para ver cómo vamos y cómo podemos mejorar las fortalezas y las debilidades que nos generan de manera inherente los propios programas o las propias políticas educativas. Y brevemente, pues, ¿qué es lo que nos oferta desde el punto de vista académico el CREFAL? Porque a veces hay la sensación de que CREFAL, yo la tenía cuando empecé a ver el nombre, y lo que me dijeron de que alfabetizaba gente. Bueno, pues es lógico que nada más se dedicaba a eso, pero luego se uno cuenta que no es eso. México es un país afortunado por tener un organismo como CREFAL, un organismo que parte de principios humanistas, que parte de un derecho a la educación como instrumento de accesibilidad a poder educarse, a poder formarse. Partiendo de estos dos principios, CREFAL ahorita se está centrando en dos temas fundamentales. Una, formar a docente, que creemos que el docente, el maestro, sigue siendo un pilar importantísimo en la formación y educación de los seres humanos, principalmente de las niñas jóvenes, y formar o profesionalizar a los funcionarios públicos que tienen dentro de su tarea laboral, su responsabilidad laboral, el implementar, formular y proponer políticas públicas donde miren la necesidad del ser humano para desarrollar sus capacidades y poder detonar transformación en su entorno. Y esto se dice fácil, pero se requiere de conocer e interpretar la realidad para poder atenderla. Y en esos dos temas ahorita CREFAL está teniendo una oferta bastante interesante, en donde estamos teniendo desde seminarios, talleres, diplomados, maestrías y doctorados que van enfocados a estos rubros. Ahorita te vengo a platicar principalmente de dos maestrías.
Una es en la maestría de Educación y Derechos Humanos, que precisamente es cómo atender, cómo conocer el contexto legal de los derechos humanos para poder llevarlos al día, a la vida cotidiana. Y el otro es políticas públicas, desarrollo social y gestión educativa, donde precisamente se fortalece el liderazgo de los docentes frente a la gestión educativa y se instrumenta o se le da las herramientas al funcionario para poder hacer esta interpretación de la realidad y poder tener políticas públicas que sean más efectivas, más eficientes y con mayores resultados. Ahora, algo característico a diferencia de las demás ofertas académicas que hay, que nuestro modelo es un modelo pedagógico flexible que está enfocado al aprendizaje de los adultos, que hay un acompañamiento en línea de tutores que acompañan el aprendizaje de principio a fin, y esto garantiza que aquellas personas que tienen una demanda laboral de tiempo completo, que no tengan tiempo para estar en espacios escolarizados, lo pueden hacer en línea a través de nuestra plataforma virtual, y con esto garantizar el rigor académico de un acompañamiento tutorial. Yo lo que no entiendo, cómo se aterriza todo este bagaje de conocimiento hacia las aulas o hacia el ser humano, en el caso de los adultos. ¿Cómo se aterriza? ¿Quiénes son los transmisores o cómo son los enlaces que se realizan? Muy sencillo. El primer requisito que pedimos para las maestrías es haber terminado una licenciatura, tener la certificación y título. Y nuestro programa es un programa que está conformado por especialistas en los diferentes temas que plasman su doctrina a través de modelos pedagógicos que son muy asequibles para el conocimiento que es transmitible. ¿Qué es esto? Una vez que el tutor, el docente especialista en el tema, hace todo un diseño instrumental, se monta en una plataforma virtual en donde hay un equipo de tutores que acompañan desde el inicio el aprendizaje de los adultos, y muchas veces es mucho más focalizado y con mayor acompañamiento cuando tú tienes un tutor para ti solito, que tú puedes entrar a la plataforma cuando tú tengas tiempo, cuando tú quieras, con productos entregables en determinado tiempo que va acompañando este tutor. Y obviamente, aparte de este tutor, está todo accesorios de materiales didácticos que van acompañando para que el mensaje, el pensamiento o la intención del autor pueda ser mucho más adaptable, mucho más comprensible para el alumno. Ahora, algo que CREFAL tiene característico es que no nada más se queda con la transmisión de conocimiento del autor o de las teorías académicas, sino que al final de cada materia son talleres donde el propio alumno construye su conocimiento. Y esto lo que pedimos es que los alumnos, como es profesionalizante, tengan ya una experiencia laboral, tengan una experiencia en campo. Entonces estos conocimientos los aplican en base a su experiencia diaria. Bien, bueno, antes de entrar un poco a profundizar sobre la educación en el caso de Michoacán, en base a los conocimientos que tienen ustedes, a lo que han visto, a lo que han estudiado, analizado, ¿cómo ves la educación en general así en el país? México tiene el tercer lugar de rezago a nivel Latinoamérica, pero también es un escenario con muchas posibilidades y con muchos desafíos. Michoacán, en caso particular, yo creo que esa diversidad cultural que tenemos en nuestro estado nos permite enriquecer nuestro enfoque de aprendizaje o nuestra política educativa. ¿Qué es lo que debemos apostarle? Debemos apostarle a dos escenarios. Uno, el fortalecer a la escuela con el docente. El maestro, el docente sigue siendo el pilar fundamental del aprendizaje, y en la medida que el docente tenga una
formación continua, independientemente de los conocimientos ya adquiridos, eso ayuda a que no nada más sea el transmisor de conocimientos de una currícula, sino que también sea el intermediador entre los aprendizajes que se aprenden en la escuela y los requerimientos fuera de la escuela, en la familia, en lo laboral, en nuestra comunidad. Y un pilar fundamental también que tenemos en nuestra sociedad es la familia. El primer contexto o ámbito de aprendizaje que tenemos los seres humanos es la familia. Y en la medida que centremos el enfoque en cuáles son las necesidades de esos adultos que están en una familia y que son responsables de la educación o acompañamiento de nuestros niños, tendremos mayores posibilidades de tener aprendizajes significativos y aprendizajes que sean útiles para ver en la educación o para ver en la formación académica un proyecto de vida. ¿Esto qué es? Estamos atendiendo desde CREFAL programas y modelos muy específicos como aprendizajes en familia, en donde estamos trabajando con la escuela, con la familia y con la comunidad en 3 ejes: aprendizajes intergeneracionales, donde los padres apoyan el aprendizaje de sus hijos, pero los niños retroalimentan esos aprendizajes. ¿Y qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? La alfabetización para comprender la lectoescritura y poder entender que a través de la lectura podemos abrir nuestra expectativa y podemos seguir aprendiendo a lo largo de la vida, que no siempre se requiere una certificación, sino se requiere la habilidad lectora para poder comprender nuestra realidad. Eso es algo que se da en la vinculación entre la escuela y la familia. Los consejos de participación social, también conformados por padres de familia, da la posibilidad de que aquellos padres de familia que tienen insuficiencias en su aprendizaje puedan aprovechar lo que ya está ofreciendo de facto los 3 niveles de gobierno, que son programas en su mayoría buenos, pero muchas veces desconocemos lo que podemos obtener, y entre las dependencias también desconocen qué están haciendo unas con otras. Y cuando la comunidad o la persona tiene los conocimientos para poder informarse, para poder buscar y poder adquirir estos programas, con estos conocimientos le genera también una autoconfianza y un desenvolvimiento dentro de su ámbito familiar y dentro de su comunidad. Y el otro eje, cuando hay esta vinculación de aprendizajes significativos, hay un aporte de facto en el desarrollo comunitario y en el desarrollo personal de las personas. Y esto hace que la educación, o esto hace de la educación, un eje de desarrollo humano y de desarrollo comunitario. Sí, pero actualmente, bueno, muchos pensamos que en el caso particular de Michoacán, que estamos con todo, si hay rezago educativo en comparación con el resto de las entidades del país, que también hay otras hasta peores estados, pero finalmente queremos que una parte de un inicio de buena voluntad, haya una buena solución, es que los sindicatos, las diferentes corrientes magisteriales, pues caminen juntas, que es lo deseable como primer paso, más que la disposición de los padres, más que la disposición de los propios maestros o de las autoridades. Creo que es un paso importante cerrar esas diferencias de corrientes magisteriales que hacen y deshacen desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de intereses económicos, personales, de líderes. Sí, yo creo que todos los sindicatos, como todas las asociaciones, organizaciones, agrupaciones de nuestra sociedad, son importantes. Y el hecho de que uno de los beneficios que te da la educación es precisamente tener la capacidad de diálogo, la capacidad de discernir, la capacidad de llegar a acuerdos, la capacidad de coincidir. Yo creo que en Michoacán todos los sectores, todas las corrientes son importantes. Lo que debemos de asumir es esa corresponsabilidad como ciudadano, como michoacano y como padre de familia que asume la responsabilidad de acompañar en la formación a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo veríamos dado la situación en Michoacán, cómo veríamos los pasos para una
posible o solución a este rezago educativo que hablamos? Yo creo que hay dos. Yo creo que los dos elementos que vemos a nivel nacional o a nivel regional son los mismos para Michoacán. Una, centrar el eje rector en que el docente es un articulador entre la escuela y nuestra comunidad. Debemos de pensar en la escuela como parte de nuestra comunidad, no como parte aislada, que el ambiente o el ámbito escolar pueda detonar una injerencia y una vinculación con la comunidad, para que podamos ver que esos aprendizajes de los que hablamos escolares se conviertan en aprendizajes significativos. Y el otro, la familia. Tenemos que apostarle a ese ámbito familiar en donde los aprendizajes se puedan construir con valores, se puedan construir en el diálogo, se puedan construir en aprendizajes que puedan ser motor de intercambio, de diálogo y de crecimiento, primero entre padres e hijos o miembros de una familia, para que esto se traduzca en nuestra sociedad. Si el núcleo de nuestra sociedad, que es la familia, tiene una formación o tiene acceso, tiene posibilidad de formarse a lo largo de la vida, nuestra sociedad va a tener estructuras más sólidas. Eso sería lo ideal, pero no existe ahorita. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a eso? Primero, con una conciencia como ciudadanos de que la educación es corresponsabilidad de todos, una voluntad política que creo que Michoacán inicia una voluntad política de poder compaginar y coincidir, llegar a acuerdos. Y tercero, con una conciencia de que tenemos que trabajarle, que tenemos que entrarle todos. ¿Tú crees que este gobierno pueda avanzar en ese sentido? Porque lo que estás hablando, pues es cierto, pero no se da de la noche a la mañana tampoco, ¿estarás de acuerdo? ¿Crees que este gobierno, a diferencia de los anteriores, pueda poner bases en ese sentido? Yo siento que ahorita se está dando una coyuntura importante en nuestro estado, en donde obviamente CREFAL tiene su sede, y es que tenemos que tener como eje central la educación. Hay dos factores que determinan el desarrollo humano y el desarrollo económico de los países. Uno es la salud y otro es la educación. Y en el tema de educación creo que hay elementos, hay un potencial y hay una buena plataforma para poder pensar que Michoacán puede mejorar su nivel educativo, pero no es de la noche a la mañana, como bien lo dices, y tampoco no nada más es de los maestros, no nada más del gobierno, no nada más es del sindicato, no nada más es de una persona, es de todos. Y en la medida de que haya esta conciencia y esta participación de qué voy a hacer yo como michoacano, como parte de nuestra sociedad para mejorar nuestra calidad educativa, eso depende de todos. Hablas de que es un momento crucial. ¿Por qué lo calificas este momento como crucial? ¿Y a qué nos puede llevar ese momento crucial del que hablas? Bueno, yo creo que ahorita el escenario a nivel mundial nos lleva a pensar y a poder decir que la educación juega un papel importante en el desarrollo de las comunidades, en el desarrollo de los países y en el desarrollo del ser humano. Y en la medida de que cada vez la parte internacional o los especialistas en educación coincidimos en que la educación debe ser un eje motor del desarrollo, a eso me refiero con que ahorita es un momento crucial para la región latinoamericana, para México y para Michoacán, el poder ver en la educación una
puerta para poder tener mejores condiciones de vida. Ahora, el ser humano es por naturaleza el que desarrolla y el que genera transformaciones, y eso se hace a través de un conocimiento, a través de técnicas para mejorar las condiciones individuales y las condiciones externas de transformación, y es la educación la que te le da. En base a las estadísticas que ustedes tienen en el CREFAL, ¿en qué área nos puedes dar datos ilustrativos de cómo estamos en Michoacán en base a los rubros que ustedes manejan? Mira, te puedo hablar de la deserción escolar, que es preocupante, no nada más en Michoacán, sino con nuestros jóvenes en secundaria. Alrededor del 16 millones de jóvenes a nivel nacional están desertando de educación secundaria. Eso nos habla que hay que fortalecer y cerrar el ciclo, hay que acompañar en estos aprendizajes para que el logro educativo pueda darse y pueda en los niños y niñas permanecer en la escuela y ver en la escuela un proyecto de vida. Ese es un dato que sí es alarmante, pero también te digo, hay escenarios que nos generan desafíos para ver en la educación un punto, un eje o un pilar para detonar crecimiento. De estos 16 millones, ¿se tiene el dato sobre Michoacán? Más o menos, el Michoacán ahorita está ocupando el 7º lugar, más o menos en rezago, pero con un potencial. Yo creo que siempre es importante ver la parte positiva y el potencial que se tiene para mejorar. Y en partes positivas, desde el punto de vista estadístico, ¿cómo andamos? En un porcentaje de... Sí, en cualquier rubro que tú veas que estamos de manera positiva en Michoacán. Porque si a mí me lo pones así, digo, yo conociendo un poquito cómo está el sector educativo, pues yo no vería muchos avances. Sí veo algunas intenciones focalizadas o anárquicas o muy desasiadas, no saben cómo, pero pues la verdad yo no veo hacia dónde algo halagador. Dicen que la educación media superior y superior, en ciertos rubros andamos bien, y yo creo que en infraestructura pues es bueno, pero en cuestión de calidad educativa. Justamente porque vemos importante que a través de los medios de comunicación difundamos los dos ejes centrales. Uno es el de formación de docentes, que para el cual CREFAL está teniendo una oferta muy específica y focalizada, y el otro, el de instrumentar políticas educativas que justamente vean el desarrollo social. El desarrollo social es toda la parte de infraestructura, todo lo que se tiene que dar en el niño o la niña para que puedan asistir a la escuela y en el entorno familiar, y la gestión educativa, o sea, gestiones educativas que se tienen que dar para que estos currículos escolares se transformen en aprendizajes significativos. Justamente estos dos factores son los que ahorita CREFAL está teniendo a través de la formación. Pero queda pendiente la respuesta de en qué rubro estamos bien positivamente en Michoacán, ¿no? Dijiste que Michoacán 7º en rezago educativo, pero con mucho potencial, pero el otro no hay. Yo creo que en el tema educativo... Es sí, para resaltar lo positivo que me indicas. En el tema educativo tenemos desafíos. Sin duda tenemos que trabajar de manera conjunta para poder dar un escenario como el que me estás pidiendo. Necesitamos trabajar todos, necesitamos hacer conciencia
de que la educación es responsabilidad de todos los integrantes de nuestra sociedad. Y en ese sentido están difundiendo un documental que se llama De Panzazo, donde pues, ha creado muchas expectativas, por lo menos hasta de morbo, para iniciar, para verlo y poder dar una opinión en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión de este documental? Mira, no es una competencia del organismo poder ser crítico de cine, pero lo que sí te puedo decir que en lo personal la película es una reflexión de justamente que la educación no nada más es responsabilidad de un sector. En la educación intervenimos todos y la calidad educativa depende mucho del acompañamiento que se den en estos aprendizajes y que los aprendizajes realmente respondan a los requerimientos de nuestra sociedad. Una sociedad mejor educada es una sociedad mejor capacitada, con mejores competencias y habilidades para generar economías. Y el detonante o el desarrollar economías es uno de los ejes que permite ver en la educación un proyecto de vida, un proyecto donde satisfaga necesidades económicas del ser humano, que es el principal motor que te mueve el educarte o el poder estar dentro de la escuela, y eso es una reflexión que nos da a todos los sectores. Por último, yo estoy de acuerdo que todos los que estamos indirectamente involucrados en la cuestión educativa debemos de esforzarnos, de cambiar, tomar otra actitud, pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de los padres de familia, los propios maestros, son sectores que ya están muy esquematizados. ¿Cómo orientarlos para cambiar esa actitud? Es decir, cómo cambiar a la par para que vayan en el mismo camino todos los actores. Es decir, yo considero que no estás de acuerdo, que faltan liderazgos. Sí, liderazgos en el buen sentido de la palabra, no liderazgos como los podemos tener en los sindicatos institucionales, en los llamados democráticos, no como los padres de familia que hacen su cooperativa y se vuelven ahí intereses particulares, económicos, no las autoridades que a veces dejan pasar, hacen, deshacen, y bueno, entonces o son complacientes. Es decir, ¿dónde está el problema? Que no desatoramos a esos actores para caminar juntos, para que tengan esa conciencia de la que me hablas y que más ha sido muy reiterativa. Mira, creo que definitivamente hay que romper esquemas y hay que trabajar con aquellos requerimientos que partan de la necesidad. ¿Quién lo rompe? ¿Quién lo rompe? Nosotros mismos a la medida que decidimos que queremos participar y que queremos tener mejores condiciones o mejores accesos a tener una formación, nosotros mismos vamos abriendo y tocando esas puertas. Dentro de los consejos de participación social existen comités. Estos comités los crean los propios padres de familia y son los propios padres de familia los que van dando la pauta de cuáles son los intereses. No debemos de partir de los intereses que suponemos que requieren, sino más bien de los intereses y de las necesidades que van requiriendo cada escuela. Cada escuela es una comunidad y esa comunidad tiene características y necesidades específicas. En la medida que la escuela se va abriendo más a que los padres de familia participen en el desarrollo formativo de sus hijos, se van encontrando nuevos esquemas y se van encontrando nuevos canales de necesidades para los padres de familia. Un ejemplo, en los estados que estamos trabajando con Michoacán Letrado, hemos encontrado a padres de familia que requieren de programas de alfabetización. Entonces ellos mismos buscan cuáles, con un acompañamiento por supuesto de nosotros, cuáles son los programas que les pueden ayudar a buscar esos programas de alfabetización, que muchas veces requieren o no la certificación. El hecho de que yo requiera aprender a leer y escribir, no siempre voy a requerir la certificación, a lo mejor nada más lo quiero para desarrollo personal, otras veces sí.
Ese es un esquema. En la medida de que los padres de familia detectan que requieren a lo mejor un incentivo que los apoye para mejorar sus condiciones laborales fuera del contexto escolar, también hay programas o hay instancias que les pueden apoyar para que se cumplan estas expectativas. Y así, en la medida de que decidimos participar y en la medida de que queremos conocer nuestro derecho a la educación y hasta dónde podemos nosotros participar, se van abriendo los diferentes canales. Y por cierto, se terminaron 10 años de gobiernos perdidos en Michoacán, y en el primer gobierno, que fue de un sexenio de 6 años, un gobierno constitucional con todas las de la ley, como se dice, implementó un programa de alfabetización con cubanos, que después el sucesor, también perredista, ya no siguió ese mismo panorama, bajo el esquema de que no cumplía ciertos cánones. Te voy a decir ahí qué pasa. Para poder ser una persona letrada, son diferentes fases. Primero es una protoescritura. ¿Qué es la protoescritura? La protoescritura es cuando tú identificas las letras y los números. Después viene la lectoescritura. La lectoescritura es cuando tú logras comunicarte a través de la lectoescritura. Cuando tú tienes estas bases, hay un periodo donde ya aprendes a aprender y empieza la comprensión, pero tienes que tener un ejercicio continuo de un ambiente letrado. Cuando tú no practicas la lectura, cuando no hay materiales donde tú puedes estar continuamente ejercitando el hábito de la lectura, se nos olvida. Entonces la otra quedó en lo primero. Y es una primera fase. Sí, el programa cubano lo conozco muy bien, y es una primera fase, pero debe haber continuidad y no soltar ese proceso de aprendizaje del ser humano. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo con Michoacán Letrado es fortalecer las bibliotecas escolares. Y ha habido una respuesta fabulosa de los niños. Realmente, cuando hay un incentivo de poder conocer y abrir expectativas a través de la lectura, a través de lo que conoces más allá de tu entorno, hay un interés fabuloso en los niños. Y son los niños los que están gestionando, los que están pidiendo que haya libros, que haya una biblioteca. Y los padres de familia también están involucrados en ese proceso. ¿Por qué? Porque están aprendiendo cuestiones de salud a través de la lectura, están aprendiendo a utilizar más su entorno, por ejemplo, hacer jardines de cultivos de traspatio, a mejorar su tierra para poder cosechar, aprovechar de la alimentación ecológica, cómo pueden ellos lograr mejor salud y mejor alimento y mejor calidad de vida, cómo construir espacios con pacas de paja, que eso también es algo fabuloso, y eso se aprende con una capacitación. Muchas veces nos dábamos cuenta que la mayoría de los programas que llegan a las comunidades requieren de un instructivo, requieren de un formulario y requieren de un procedimiento. Si no sabes leer y escribir, muchas de las posibilidades que se pueden brindar no se aprovechan o son desvirtuadas por no saber leer y escribir. Entonces, esas ventajas es un ejemplo de cómo los ambientes letrados hacen una transformación en la vida de los seres humanos. Entonces, para regresar al caso y concretizarlo, el programa Alfa de alfabetización, en este caso la Canas-Guatén, fue un buen intento de alfabetización. Eso yo lo puedo entender que me estás diciendo. Es decir, dio un paso inicial, pero no se dio la continuación. Fue una primera fase, digamos. Y fue un buen intento de alfabetización. Fue una primera fase con acción concreta. Pero no se puede catalogar como alfabetización. Porque No eso se requiere puede. más fases o etapas de las que me hablas, ¿no? Puedes tener una alfabetización, pero continuar letrado requiere de un proceso y requiere de condiciones y requiere de ambientes que permitan practicar la lectura.
Y eso requiere de libros, requiere de espacios de lectura, de estar continuamente practicando la lectura. Pero fue un buen intento que no basta. Fue una acción, una primera acción. Que vale la pena. Que vale la pena continuar. Vale la pena continuar, y yo creo que todas las personas que hemos tenido la oportunidad de estudiar debemos de, en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de nuestros ámbitos, apoyar e incentivar a comunidades letradas, a comunidades alfabetizadas, y apoyar en nuestros procesos, ser corresponsables. Bien, directora del CREFAL, general del CREFAL, te damos las gracias y esperamos en próxima ocasión entablar otra conversación. Encantada de platicar contigo, y sobre todo porque eres una persona que siempre ha puesto énfasis en educación, que es un tema que en todos tus artículos y en tu trayectoria has puesto un énfasis, y estamos a tus órdenes, y ojalá que abra siempre espacios para poder incidir en la educación. Te agradecemos. Terminamos con un programa más de Cambio en Línea.